Y hoy se presentaron los mandos de la nueva Guardia Nacional. Como se había adelantado, su nuevo jefe es un militar en actividad, el general Luis Rodríguez Bucio. Es un placer tener hoy con nosotros al general Luis Rodríguez Bucio, designado apenas hoy en la mañana, general, el nuevo comandante de la Guardia Nacional. Así es, señor Jorge. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Decíamos un militar en actividad, pero está a punto de retirarse. Se retira en agosto próximo, estará ya en situación de retiro. Sí, Jorge, para nosotros tenemos una ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas que nos especifica exactamente cuándo nos tenemos que retirar dependiendo de nuestra edad y de nuestro grado. En el caso mío, yo soy un general de brigada, general de 2 estrellas, como se conoce, y a los 63 años mi carrera concluye en las Fuerzas Armadas. Entonces yo estoy a punto de cumplir 63 años y obviamente paso a situación de retiro. Oiga, general, deja las Fuerzas Armadas, pero le llega una encomienda enorme. No es solamente comandar la Guardia Nacional, es construir la Guardia Nacional. Así es, creo que en esta ocasión se está intentando algo diferente, construir una nueva organización que dé más certidumbre, que una organización que esté presente siempre. Es decir, quizás hemos sido nuestros proyectos anteriores eran ir con una gran cantidad de personas, de personal de policía y personal militar, a donde había un evento que exigía la presencia de soldados, marinos, policías, por un corto tiempo. Sí, pero se entraba y se salía. Se entraba y salía. Ahora lo que entiendo, porque también estoy apenas compenetrándome bien de lo que es o lo que va a ser y lo que se pretende que sea la Guardia Nacional, es permanente y estará prácticamente en todo el territorio nacional. Bueno, y es que usted hasta ayer estaba frente a la Junta Interamericana de Defensa en Washington. Así es. Le dijeron que iba a presidir esta Guardia Nacional y apenas llegó el día de hoy a territorio nacional. Bueno, llegué ayer en la noche. Pero ya hoy estuvimos en Palacio Nacional, donde el señor presidente me comunicó pues, que sería yo el comandante de la Guardia Nacional. Sí, me dicen que vieron su trayectoria, que se valoraron muchísimo la experiencia laboral y académica que tuviera cada persona, sobre todo los candidatos que había, y que finalmente se decidieron por usted, precisamente porque usted ha hecho mucho trabajo de investigación, tiene doctorados en seguridad nacional, y eso fue parte del proceso de selección, que fue algo que llamó mucho la atención. Pues creo que sí, digo, yo me considero un militar, un general, como la carrera mía no es muy diferente de mis colegas, de mis contemporáneos, de mis compañeros generales. Afortunadamente tuve la oportunidad de realizar algunos cursos que sí creo que marcan un poco esta diferencia hacia mi persona, como es todos realizamos un curso de Estado Mayor. Después de nuestra preparación como oficial del Ejército, que es en el Colegio Militar, quienes queremos o tenemos deseos de seguir adelante, ingresamos a la Escuela Superior de Guerra, que está en San Jerónimo. Es una estancia de 3 años, un curso muy intenso. Eso nos da, yo creo que una capacidad, sobre todo una capacidad de trabajo bastante buena. Después de eso yo tuve la oportunidad de realizar un curso de Estado Mayor en Alemania, que me dio todavía una experiencia respecto a un curso. En general la parte táctica no cambia, ¿no? Pero el hecho de tener ese mismo curso en otro país te da otra experiencia. Además, conocer otros militares más o menos de la misma edad, ¿no? Éramos mayores, capitanes, pues es una experiencia pues que ahí sí no todos pudiéramos, todos queremos, pero no todos podemos, ¿no? Y además ha escrito una tesis que es muy interesante por las implicaciones que tiene con su nueva responsabilidad, que fue analizar la participación militar durante la administración del presidente Calderón. Así es otra de mis logros, por llamarlo un logro, pero bueno, también con el gran apoyo de mis superiores. Tuve la oportunidad de realizar un doctorado en el Centro de Estudios Superiores Navales, el CESNAV. Era un doctorado
y el tema que yo elegí fue el de la participación de las Fuerzas Armadas mexicanas en la estrategia de combate al narcotráfico en el sexenio del presidente Calderón, que era el que yo conocía un poco más por el trabajo que había desempeñado. ¿Y a qué conclusiones llegó en la tesis? Mire, yo en la tesis encontré, como siempre hay que buscar a veces el vacío, el vacío que hay que llenar. Yo me di cuenta que muchos investigadores hablan sobre el narcotráfico en México, sobre el problema del narcotráfico, y siempre hablan sobre los actores militares, pero no encontré ninguna tesis, ni ningún documento, ninguna investigación donde los militares se escuchara su voz. Entonces yo me decidí por una tesis en la que, a través de entrevistas a militares que habían participado al principio del sexenio del presidente Calderón, eran los funcionarios, obviamente, de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, que fueron los encargados de traducir realmente, traducir las ideas del presidente Calderón en operaciones. Y ellos eran los más indicados para mí de mediante su voz, explicar un poco más esa participación militar en las operaciones de narcotráfico. Se ha platicado mucho ahora, sobre todo en estos días, y de la mano con su nombramiento, si la Guardia Civil es un organismo militar, es un organismo civil. A mí me queda absolutamente claro que es un organismo civil, pero está compuesto de inicio, el gran porcentaje de sus integrantes, el 80% de sus integrantes originales serán soldados y marinos. Y hay que tener una lógica de disciplina, de espíritu, de cuerpo, de forma de dirigir a esas tropas, a esos elementos, a esas nuevas policías, que tiene que tener una visión militar. Tiene que ser alguien que esté relacionado y entrelazado con quienes van a recibir las órdenes. Así es, efectivamente, yo también no podría imaginarme un grupo militar tan grande como el que va a ser parte de la Guardia Nacional, sabiendo que su comandante no tiene esa experiencia que ellos respetan independientemente mucho, ¿no? que tenga el conocimiento talento y que tenga la experiencia, pero la experiencia es diferente y a veces hasta el grado, ¿no? O sea, todo soldado espera que sus sargentos tengan mejor experiencia que él, los oficiales tienen una experiencia más que los personas de tropa, y en este caso pues creo que para dirigir una organización como la Guardia Nacional, definitivamente se requiere un personal militar, porque pues si no, un mando civil, no es que no pueda, pero sí se vería mucho más complicado. Bueno, dar órdenes, ¿no? Porque aquí hay que dar órdenes. Por la misma estructura y composición de la Guardia Nacional. Bueno, lo que tiene usted, también finalmente, eso fue parte de la forma de selección, es que efectivamente usted tiene toda esta formación militar desde que empezó, desde 45 años de carrera, ¿no? Pero también tiene toda esta experiencia en áreas de investigación, en saber tratar con proximidad a la gente. Todo esto lo ha trabajado. Pues puedo decir, las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército, que es al que yo pertenezco, dan esa oportunidad de balancear mandos. Si yo fui comandante de un batallón, tuve 400 hombres bajo mi mando, entonces uno ahí puede practicar y ejercer el mando. O sea, y además estuvo en zonas neurálgicas del país, ¿no? Pues, en términos de seguridad. Parte del trabajo es a veces acudir a estados que requieren el apoyo. Bueno, Cancún era una época muy complicada. Cancún era complicado. Y también las Fuerzas Armadas nos facilitan tener esta formación que nos va dando un conocimiento mejor sobre la situación en este caso, sobre la situación del país. Entonces creo que hay un balance entre tener la experiencia de mandar tropas y tener la oportunidad de prepararse de manera académica. Y también es esto de permear esta disciplina y este honor hacia toda la Guardia Nacional, ¿no? Desde luego, yo creo que una de las cosas que tenemos que poner mucho énfasis en la disciplina.
Si no podemos tener un cuerpo armado, porque la Guardia Nacional tendrá armas, sin disciplina o con poca disciplina. Tenemos que tener un cuerpo muy disciplinado y toda fuerza armada, todo cuerpo armado, sin disciplina no podría ser una fuerza armada. Es decir, la disciplina es la base de la estructura y es la que permite que las órdenes se cumplan, que lo que se indica se cumpla, se haga. Se ha hablado también mucho del tema de derechos humanos. La formación lo hemos trabajado en el programa. Mañana tendremos un trabajo especial sobre eso. Las Fuerzas Armadas tienen una capacitación en derechos humanos y áreas de derechos humanos que yo no conozco, por lo menos en ninguna otra institución de seguridad civil, con la amplitud que tiene y el tipo, hasta la infraestructura que tiene. Precisamente dentro de la investigación que yo realicé para mi tesis, yo encontré que parte de las acciones que tuvieron que realizar los militares, marinos también, era ahora sí, destinar mayor esfuerzo hacia la capacitación en el tema de derechos humanos, porque efectivamente quizás hace tiempo el militar de México, el marino de México, no le daba mucha importancia a esto. Sin embargo, de alguna manera las operaciones que se empezaron a realizar contra el narcotráfico dieron oportunidad o se fue generando algunas acciones en que eran unas claras violaciones. O sea, no se puede actuar violando la ley, ¿no? A la persona hay que respetarla. Lo tuvimos que aprender los mandos de la Secretaría de Defensa Nacional y de Marina principalmente, yo recuerdo que se inició una campaña muy intensa de preparación del personal sobre el tema de derechos humanos. Se incrementó exponencialmente la cantidad de tiempo exclusiva para el tema de derechos humanos. Sí, porque las fuerzas militares hasta antes no estaban tanto tiempo en las calles, no estaban en labores de seguridad nacional. Seguridad interior. De seguridad interior, como empezaron a estarlo por necesidad. ¿Por qué? Porque no había de otra, no había quien resguardara las calles de este país. Sí, efectivamente, la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico ha ido evolucionando, y de la erradicación, en la cual realmente no hay un contacto con la población civil. Ahí no hay no hay oportunidad, los derechos humanos exacto, a unas operaciones en las que ya hay mucha más comunicación e interacción con la población civil, como fueron ya las operaciones que se empezaron a realizar, sobre todo pues en el sexenio del presidente Calderón. Entonces pues ahí sí se daba la cuestión de que mucha gente al interactuar con la población pues se cometían, a veces yo creo que también es algo importante, sin querer. La verdad que yo no considero que haya soldados mal adiestrados como para hacer mal intencionalmente, ¿no? Además, eso pero había que atenderlo. Eso se fue demostrando, porque si uno ve desde el sexenio del presidente Calderón hasta la actualidad, el número de recomendaciones que ha ido presentando la Comisión Nacional de Derechos Humanos al Ejército Mexicano y a la Marina de México han ido disminuyendo año con año. Sí, efectivamente. Y eso marcan las estadísticas, y para nosotros no debe haber una sola violación de derechos humanos. No, claro. O sea, los soldados, los marinos, ahora la Guardia Nacional, debe tener una preparación y una conciencia. Yo creo que hay que hacer conciencia también en el personal, que eso no ayuda, ¿no? Las fuerzas militares, las fuerzas, en este caso como la Guardia Nacional, se deben a la población. A la población somos parte de la población. No tenemos por qué violentar sus derechos humanos, intencionalmente no. Y hay que buscar que tampoco, no intencionalmente, sea lo menos posible. Pero además de todo, en este momento, lo que más quiere la población, siempre lo comentamos aquí en Todo Personal, lo que más te duele es los delitos, ya cuando te roban, te secuestran, extorsionan. Y ese tipo de delitos son los que ustedes van a precisamente estar en lo pequeño y en lo macro también, viendo todo el tema de crimen organizado.
Sí, yo lo que he percibido es que ahora hay que tener una presencia siempre permanente, sobre todo en las áreas más conflictivas. Porque es disuasivo, ¿no? Tenemos que tener como que dos funciones, disuasivo y aparte de acercamiento a la población. O es una junto con la otra, ¿no? Sí, al permanecer en el lugar, el acercamiento con la población es necesario y inevitable. Sí. Entonces, creo que eso es lo que tendremos que tener mucho más cuidado, porque ahora vamos a estar siempre, todo el tiempo presentes en las áreas, a diferencia del ese ir y salir. Ahora, usted en general es un hombre con una fuerte formación en temas de inteligencia, en temas de percepción. ¿Cómo se ve? Yo creo, es una opinión muy personal, que en los hechos cada vez más la tarea de recuperar la seguridad en México o en cualquier otro país sí es un tema operativo, pero cada vez más es un tema de información, de inteligencia, de saber cómo utilizar esa información y esa inteligencia. ¿Así lo ve usted? Sí, efectivamente, no podremos ir a un lugar sin saber qué está ocurriendo ahí. O se atiende un lugar porque sabemos lo que hay. La inteligencia es básica, o sea, sin información va uno a ciegas. Entonces, mientras mejor se conozca el lugar, el tipo de problemas que hay en el lugar, pues mejor respuesta se buscará a ese problema, ¿no? Entonces, efectivamente, pues sin información y sin inteligencia no va uno a ningún lado, ¿no? A ver, ¿cómo se ve a su vez eso, su última responsabilidad hasta el día de ayer? Sí. Estuvo en la Junta, decía Viviana, en la Junta Interamericana de Defensa en Washington. Ahí he estado en contacto con autoridades civiles, con embajadores, por supuesto con todos los representantes militares de América, no solamente de América Latina, de América. ¿Cómo se ven las cosas cuando uno está ahí? Y como usted decía antes, por su experiencia en Alemania, desde fuera quizás se puede ver diferente un país cuando uno tiene la miopía del responsable, no está tan clavado en algo, se ve diferente, ¿no? ¿Usted lo veía diferente? ¿Usted ve diferente? ¿Le cambió la cosmovisión de las cosas? No, al contrario, mire, como presidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa, me daba la oportunidad de acudir a conferencias que se realizan en el continente, efectivamente, no solamente América Latina, es también el Caribe. Sí, claro. Recientemente estuve en una conferencia en Barbados. Son las conferencias que realiza los ejércitos, la Conferencia de Ejércitos Americanos, la Conferencia Naval Interamericana, la Conferencia de Jefes de Fuerzas Aéreas del continente. Hay unas conferencias que organiza el Comando Sur, regionales, una en Centroamérica, otra en Sudamérica y otra en el Caribe. Curiosamente, en todas las conferencias, el problema toral, el problema principal de los países del continente es la delincuencia organizada, el narcotráfico. Centroamérica, por ejemplo, las pandillas. Gravísimo, ¿no? Entonces, todas estas conferencias se realizan para tratar de discutir las mejores formas de actuar y sobre todo compartir experiencias. Eso es algo que yo aprecié, de que no hay como la experiencia que alguien tiene para resolver un problema y después compartir si lo que iba a hacer les resultó o no. Es decir, la experiencia es muy importante en la solución de este tipo de problemas. También tenemos desastres naturales, también es un tema que se veía mucho, se ve en la Junta porque somos, No, pues, pero claro. la Junta es un órgano asesor de la OEA en temas de desastres naturales. Y ningún ejército, yo diría de América, tiene la experiencia y el trabajo, lo vimos en las tragedias de Nueva Orleans, como la tiene el ejército mexicano con el plan de N3 y desde hace muchos años, ¿no? Se le reconoce la gran experiencia que tiene el ejército mexicano o las Fuerzas Armadas mexicanas, sobre todo en la cuestión de desastres naturales, ¿no? A ver, nos quedan ya solamente 2 minutos.
¿Cómo se define usted? ¿Cómo es el general Rodríguez Bucio? ¿Cómo va a ser el nuevo comandante de la Guardia Nacional? ¿Cómo se define usted? Mira, yo me definiría como una persona que ante cualquiera de los cargos que he tenido, siempre he buscado encontrar la forma de hacerlo lo más... cumplir con la misión, decimos nosotros, ¿no? O sea, lo primero es, cualquier cosa debemos de cumplir con la misión. Pero hay que entender a veces lo que uno tiene que hacer. Es decir, yo lo vi un poco en la JIT, yo desconocía muchas cosas de la JIT, pero ya al llegar y estar ahí, es decir, tenemos a veces que dedicarle tiempo. La Junta Interamericana. La Junta Interamericana. Dedicarle tiempo al lugar donde está uno. Y creo que eso es lo que da al final resultado. Hay que atender el tema en el que uno esté trabajando, en este caso, mi trabajo, 100%. Es decir, no puede uno... mientras más tiempo le dedique al tema al que está uno trabajando, quizá lo va uno comprendiendo mejor y encontrar mejores maneras de soluciones. Es decir, yo siento que siempre hay que dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha voluntad a entender dónde está uno. Y así lo va a hacer en la Guardia Nacional. Y yo es lo que creo que me puede ayudar a mi nueva responsabilidad. General, muchísimo éxito, mucho éxito en todo lo que viene. Si usted lo tiene, si la Guardia Nacional lo tiene, lo tendremos todos nosotros. Muchísimas es una gracias. institución y una necesidad para todos los mexicanos. Muchísimo éxito. Y ya lo emplazamos dentro de un mes, volvemos a platicar, a ver cómo se encontró la Guardia Nacional, cómo comienza a operar, cómo salieron las leyes secundarias y cómo salen las cosas. ¿Cómo no? ¿Me parece? ¿Y cómo encontró el país y hacia dónde vamos? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, general. Mucho, por esta oportunidad. nuevamente, Bienvenido. mucho éxito, general Rodríguez Bucio.